Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. El ingrediente de hoy es la quinoa. La quinoa es considerada un superalimento. Es un grano o más bien una semilla alta en proteína, vitaminas y minerales. Es una excelente fuente de fibra y antioxidantes que te ayuda a mejorar la digestión y a fortalecer el sistema inmune. No tiene gluten, ideal para personas celíacas con intolerancia al gluten. Su índice glucémico es bajo, siendo así beneficiosa para personas diabéticas. Gran opción saludable si llevas una dieta vegana, ya que contiene una significativa cantidad de proteína vegetal, así como fibra y hierro. Puedes usarla para beberla. Sí, la quinoa se puede beber. Y es grandiosa porque puedes preparar con ella bebidas proteicas. Úsala para preparar ensaladas. Tienes recetas en este canal. Para preparar waffles, si quieres un desayuno saludable. Para hacer barras proteicas de snack. Como postre, o puedes reemplazarla en vez de tu arroz, convirtiendo un almuerzo o una cena alta en proteína. Úsela en lo que quieras. Si te gusta la quinoa, escribe en los comentarios, me encanta la quinoa. Y sin más, aquí te dejo la receta de cómo cocinar quinoa fácilmente. Si aún no probaste la quinoa, te invito a que lo hagas, porque como les dije antes, está llena de proteína y nutrientes. Y bueno, hoy prepararé 2 tazas de quinoa, y para esto solo coloquen 2 tazas de quinoa cruda en una olla, y vamos a empezar a lavarla bien. El secreto para preparar quinoa sin que tenga un sabor amargo es lavarla bien para sacar así toda la saponina que la quinoa contiene, el repelente natural de la planta y que es amargo. No queremos eso, así que lávenla bien restregándola un poco. Luego, cambien el agua 3 o 4 veces hasta que no esté tan turbia. Cuando ya esté bien lavada, agreguen agua limpia hasta que la cubra como 1 centímetro aproximadamente hacia arriba. Agreguen una cucharada de aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta al gusto, una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de tomillo. Esto le dará un sabor muy agradable. Revuélvanlo bien con una cuchara y esto lo llevaremos a cocinar por 20 minutos aproximadamente. Pónganlo a cocinar hasta que hierva y apenas empiece a hervir, revuélvanlo y tápenlo. Cocinen a fuego muy bajito, lo más bajito que puedan, por 20 o 25 minutos, no más. Cuando pasó este tiempo, apaguen la cocina, déjenlo reposar por unos minutos y luego mézclenlo con un tenedor y esto ya está listo. Pueden servirlo de inmediato para acompañar con lo que gusten o reemplazarlo en vez del arroz. O si quieren, pueden guardarlo por 2 o 3 días en el refrigerador en un envase herméticamente cerrado para que dure más tiempo. Prepara esta sencilla y rápida receta y disfrútala tanto como lo hago yo. Y recuerda, la quinoa es rica en nutrientes y puede mejorar tu salud en una variedad de formas. Sin embargo, recuerda también que una buena salud no se obtiene de un solo alimento. En la naturaleza hay muchos alimentos saludables que contribuyen a tener una salud óptima. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.